Estamos hoy nuevamente con ustedes. Mi nombre es José Luis Ávila. Recuerden, estamos con nuestro tema favorito, que es el patito feo de la sociedad, la violencia doméstica. Recuerden, pueden llamar a nuestro teléfono al 312-738-1060, aparece en a su pantalla, para cualquier pregunta que tengan acerca de la violencia doméstica. Pero hoy más específicamente vamos a hablar acerca de lo que es los estilos de padres y la violencia doméstica y cómo esto afecta a los niños. Entonces, cualquier pregunta que tengan sobre el tema, siéntanse libres de preguntar. Estamos aquí para servirles. Y recuerden, yo también vengo de La Familia Unida, que es una agencia de consejería en donde ustedes pueden llamar y pedir más información sobre el tema, pedir consejería o los servicios acerca de la violencia doméstica. Cuando se trata de padres, es importante distinguir lo que es la persona, el padre, la madre, y los estilos de ser padres y cómo eso afecta a los niños. En lo que es la violencia doméstica siempre se fluctúa entre tres polos. Siempre estamos acostumbrados a hablar de polos entre dos extremos, pero entonces imagínense un triángulo. En un extremo está el padre o madre que son autoritarios. En otro extremo está lo opuesto de eso, que son los padres que son permisivos. Y en el otro extremo del triángulo está lo que le llamamos la sopa. Y ahorita les voy a explicar en qué consiste cada uno de estos. En el sistema autoritario, comúnmente es el padre, el varón, el hombre, el que impone las reglas. Y ha sido una de las formas más comunes de ser padres, porque es algo que se practicaba en el pasado y es algo que se ha venido heredando de generación a generación. Entonces, este tipo de padres, ¿qué hacen? Imponen sus reglas, imponen su modo de pensar y se imponen por medio de fuerza. Cuando el niño no quiere hacer caso, automáticamente, ¿qué hacen? Usan violencia, y las formas comunes de violencia son gritos, amenazas, insultos, y cuando esto no funciona, pues los golpes. Algunos papás se van directamente a los golpes, ya sin hacer preguntas ni nada. Y entonces, a través de esa imposición, lo único que pasa es que afectan a los niños. Ahorita les vamos a decir en qué. El otro opuesto es el de los padres permisivos. Y esto depende si lo hace el padre o lo hace la madre. Muchas veces es el padre en el sentido de que dice, bueno, yo del país de donde vengo, yo no tenía regalos, yo no tenía comida, yo no tenía ropa. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a trabajar para mi hijo, porque yo quiero a mi hijo y entonces yo le voy a dar todo. La otra forma como lo ven es, a mí me castigaron, me pegaron, me maltrataron, y entonces ahora yo voy a hacer todo lo contrario. Y entonces dejan que el niño o la niña haga lo que quiera, ¿sí? En otra parte está la madre. La madre, como está viendo este sistema autoritario donde el padre se impone, entonces, ¿qué hace la mamá? Pues dice, bueno, pues yo voy a tratar de hacer lo opuesto para que se haga un balance. Como el papá impone, es muy estricto, entonces la mamá es permisiva, deja hacer a los hijos lo que quieran mientras el papá no esté, mientras el papá no vea. Y entonces es como quiere mantener un balance. El otro extremo del triángulo es la sopa. Dijimos, la sopa lo que hace es una mezcla de todo. Imagínese cuando usted cocina una sopa, ¿sí? Simplemente abre el refrigerador y echa todo lo que encuentra ahí, y entre más le echa, más sabrosa sale la sopa. Entonces algo parecido pasa con los padres que son sopa, que cuando están enojados son autoritarios, castigan, imponen, gritan, insultan, pero cuando están de buenas dejan hacer los hijos lo que se les pegue la gana. Y entonces siempre están fluctuando entre esos dos extremos y no hay consistencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo esto afecta a los hijos? Bien, en el sistema autoritario, lo primerito que pasa es que el niño, imagínense, el tamaño del niño que está pequeño y el tamaño del padre, ¿sí? ¿Cuántos pies de diferencia le llevan? Y entonces,
ve que el padre grita, ve que el padre insulta, ve que el padre se impone por la fuerza, el niño, ser pequeñito, siente miedo por el padre. Y comúnmente no ponemos atención a eso porque andamos distraídos en muchas cosas. Pero una de las formas que usted nota cuando los niños tienen una relación positiva con los padres, los niños miran a los ojos, ¿sí? Buscan los ojos para tener comunicación, buscan los ojos para sonreír, buscan los ojos para decirle al padre o a la madre lo que sienten o piensan o sencillamente lo que necesitan o quieren decirles. Entonces, cuando el niño es impactado por el autoritarismo de los padres, el niño cambia su mirada, mira hacia otro lado, ¿sí? No mantiene ese contacto, quiere decir, se despegó del padre o de la madre. ¿Por qué? Por miedo, ¿sí? Y usted no sabe eso porque pues no sabe leer los ojos ni sabe leer la expresión facial de los niños. Pero el niño lo que está sintiendo es miedo y entonces, ¿qué hace? Hace lo que el padre o la madre le dice por miedo a ser lastimado, ¿sí? Y entonces, aquí viene la pregunta del millón. Ya le pusimos que es el millón porque como cuando le pregunto a los padres, comúnmente fallan en la respuesta. ¿Qué es lo primero que le pasa al niño cuando usted lo maltrata? ¿Sí? Entonces, usted mismo dése la respuesta. Si usted no dijo que lo lastima, entonces anda perdido, ¿sí? Lo primero que le pasa al niño es que lo lastima. Y entonces, el niño al sentirse lastimado, ¿qué pasa? Automáticamente se distancia, ¿sí? Y entonces el sentimiento que predomina en ese niño es el miedo, ¿sí? Miedo al padre o al que lo lastimó, ¿sí? Y se le acerca porque pues el niño comúnmente es así, no se le olvida, sino que perdona fácilmente y además admira a su padre, admira a su madre y quiere tener esa relación. Entonces, ¿qué pasa? Los busca. Eso no quiere decir que no sienta miedo. Ahora, aquí hay una falta de interpretación por parte de los padres. Muchísimos señores que van a nuestros programas nos dicen, bueno, si mi papá no me hubiese pegado, yo quién sabe dónde estaría. Otros dicen, bueno, el hecho de que mi papá fue estricto, que me golpeó, que me maltrató, me ayudó, porque si no, no me hubiese yo metido en problemas. Bueno, aparentemente funciona, porque ¿qué pasa con los niños? Hacen caso, ¿sí? Responden a los padres, hacen lo que les dicen, obedecen, esa es la palabra apropiada, obedecen. Y en el pasado era precisamente lo que los padres querían, que sus hijos obedecieran, y lo lograron, ¿sí? El problema está que en el tiempo que vivimos, ¿sí? Los muchachos ven el mundo de manera diferente. Aprenden otros modos de pensar, otros modos de vivir, y ven que ese no es el mejor modo de vivir. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Pues se rebelan en contra de ese sistema, ¿sí? Y la forma que se rebelan, ahorita vamos a mencionar. Aquí el hecho es de que ellos obedecen por miedo, no por otra cosa. Y entonces el padre cree que el niño le está haciendo caso porque el método que está usando funciona y va a funcionar a largo plazo, ¿sí? La prueba que no funciona es esta. Si usted le pegó al niño, en ese momento paró de hacerlo. Pero, ¿qué pasa después? Precisamente cuando usted no lo ve, sencillamente lo vuelve a hacer. Y esa es la prueba de que no funciona. Bueno, tal parece que tenemos una llamada. A ver, vamos a atender. Buenas tardes, ¿en qué le podemos ayudar? Sí, buenas tardes. Estoy hablando porque... Sí, buenas tardes. ¿Podría hablar un poquito más fuerte para escucharla mejor? ¿Escucha? Mi pregunta es, tengo un sobrino de edad como 13 años. O tal parece que son problemas técnicos. Su carácter, era una persona pues, no se alcanza a escuchar. Serio, muy callado. Y yo sospecho que hay algún maltrato en la familia, pero no lo he visto. No, realmente no se escucha absolutamente nada. Tengo el derecho de preguntar o si debo de dar sugerencia o esperar. ¿Qué me recomendaría usted? Bueno, ahorita vamos a ver si se arregla el problema tecnológico,
para poder escuchar la persona que está llamando. Sí, entonces les decía, cuando se usa la violencia no se cree que funcionó, porque en el momento paró el niño de hacer lo negativo que estaba haciendo, pero a largo plazo no funciona, porque cuando el padre autoritario no está, entonces el niño hace precisamente lo que el padre quiere que no haga, ¿sí? Y muchos de estos señores están precisamente en los programas de violencia doméstica y son los que dicen que sí funciona esa parte del uso de la violencia. Pero la verdad es que si hubiese funcionado, no hubiesen cometido actos de violencia, no hubiesen entrado al sistema criminal, ¿sí? No estuvieran usando sustancias químicas, ya sea alcohol o drogas, ¿sí? Y entonces, a largo plazo ve cómo no funcionó, ¿sí? Entonces, y eso es lo que usted puede ver, que ese sistema sencillamente no funciona, ¿okay? Ahora, de ahí pasa a otra parte. Cuando ya son preadolescentes o adolescentes, entonces puede tomar uno de dos caminos. O se queda con miedo, y si se queda con miedo, entonces ¿qué pasa? Se hace tímido. Le da miedo hablar con otras personas, le da miedo hablar en la escuela y participar, le da miedo buscar nuevas oportunidades, nuevos trabajos, ¿sí? Y sobresalir, ¿sí? Ahora parece que tenemos una llamada, a ver si ya se puede escuchar mejor. Adelante, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen. Realmente no se escucha bien. Mi nombre Tal, es Karen. tal parece que es un problema tecnológico porque la voz es muy suave y no se alcanza a escuchar. Entonces vamos a ver si lo pueden arreglar. Sí, entonces como le decía, entonces un camino es que la persona se quede permanentemente así, que se quede con miedo, se quede tímida, y que a la misma vez dependa de alguien que le esté dando órdenes, que le esté diciendo lo que tenga que hacer. En el otro extremo tenemos a los que se rebelan, los muchachos que se ponen en contra de ese sistema. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando son adolescentes, preadolescentes, pues crecen muy altos, ¿sí? Y entonces, al estar del mismo tamaño, pues entonces, ¿qué pasa? Se ponen en contra de los padres, ¿sí? A ver, tal parece que ya se compuso el sistema. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, mi nombre es Karen. Ajá, sí, Karen. A ver, ¿la puedo escuchar un poquito? A ver si podemos... Ok, mi pregunta ¿es cierto que cuando un niño crece viendo a los padres, cuando es adulto, es un abusador? Realmente no se puede escuchar. Sí, tal parece que el problema no se ha arreglado. Sí. Entonces, le decía, se rebelan, y cuando se rebelan, a veces lo hacen directamente con los padres. ¿Qué pasa? Pues responden violentamente, gritan, insultan, ¿sí? Incluso llegan a pelearse físicamente con los padres, ¿sí? Incluso cuando he tenido familias que vienen con sus hijos, adolescentes, ha habido situaciones muy complicadas que ahí mismo retan al padre a pelearse para demostrarle que ya no lo van a golpear, que ya no lo va a maltratar y que tampoco va a maltratar a su madre, ¿sí? Pueden decir los casos extremos, pero esta es la realidad, ¿sí? La otra parte es de que muchos muchachos se rebelan pacíficamente, ¿sí? Eso es lo que se llama pasivo-agresivo. ¿Qué pasa? Hacen todo lo contrario de lo que sus padres esperan, ¿sí? Y lo contrario es que no siguen reglas, dejan de ir a la escuela si sus padres esperan que tengan educación, o sencillamente reprueban todas sus clases, ¿sí? Para mostrar a sus papás que no nos van a obligar a hacer algo que ellos no quieren, ¿sí? Se salen de la casa, se escapan, ¿sí? A veces se meten a las gangas o se meten al uso de alcohol y drogas, relaciones a temprana edad, embarazos, ¿sí? Y eso es el tipo de rebeldía, y eso es lo que se llama ser pasivo-agresivo, que le están demostrando a los padres
que van a hacer todo lo contrario de lo que esperaban. ¿Sí? Y entonces, el muchacho no le importa qué tanto se va a dañar. Lo único que le interesa en ese punto es que le va a llevar la contraria a los padres para que vean quién manda. ¿Sí? Y esto se llama lucha de poder. Y entonces los padres pues se desesperan, y uno de los problemas que pasa, que quieren seguir usando el mismo sistema y siguen usando violencia en contra de los hijos para obligarlos a hacer lo que ellos esperan. ¿Sí? A ver si ahora se compuso el sistema. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, ¿me puede escuchar? Oh, se escucha mejor, así está mejor. Sí. Hola, le quería preguntar si un niño está en un hogar donde ve violencia doméstica, ¿qué? Ya se bajó otra vez el volumen. Si una pareja está experienciando violencia doméstica y tiene un niño o niño en la casa, pero tal vez esa persona todavía no está lista para irse o no tiene el esfuerzo para irse de la pareja, ¿cómo puede proteger a los niños? Bueno, escuché un poco la pregunta, déjeme ver si la entendí. Es que es una pareja en la que tienen un niño, y entonces el niño presencia la violencia, pero la señora no está preparada para irse. Entonces, ¿qué se puede hacer con el niño? Bueno, realmente es una situación muy difícil, porque en las situaciones de violencia la mamá prácticamente no tiene mucho control de cuándo va a pasar la violencia, a qué horas, en qué circunstancias. ¿Sí? Pero una cosa que sí puede hacer una es que ella se eduque para entender la compleja situación de la violencia, y así pueda educar a su niño, ¿sí? De explicarle que su papi y su mami pues tienen problemas, ¿sí? Y tratar de no decirle directamente que el papá es el malo de la película, sino sencillamente que tienen problemas, y entonces que ella lo quiere ayudar, y que cuando vea estos problemas que se vaya a su cuarto y que no lo vea, que no lo escuche, ¿sí? Si la mamá tiene la oportunidad de ver, porque a veces se presentan patrones que usa la violencia cuando llega del trabajo, o la usa cuando en los fines de semana, o cuando él toma, entonces que puede tener un plan de que si algún familiar cercano o un amigo o amiga puede llevarse al niño, ¿sí? Por un rato, cuando sabe que va a suceder eso. Como decía, es muy difícil predecirlo, pero a veces hay ciertos patrones que sí se pueden predecir. Y comúnmente la mujer se da cuenta de eso, ¿sí? Y por eso ya en cierta manera espera que eso suceda. Lo que no sabe es cómo pararlo o qué solución poner. Entonces, eso es una, de ayudarle al niño que no esté presente durante los actos de violencia, ¿sí? Eventualmente, cuando ya no escuché la edad, pero esto es cuando está pequeño, no importa la edad, ¿no? El hecho es que lo puede hacer. Cuando ya el niño tiene de 3 años para adelante, ya puede explicársele un poquito, ¿no? Que gritar, que insultar, que empujar, pegar, no es algo apropiado, porque eso lastima, ¿sí? Un niño de esa edad ya lo puede entender. Y entonces, que cuando vea situaciones así, que puede llamar a la policía y empezar a enseñarle cómo llamar al 911. Hemos tenido papás que sus hijos llamaron a la policía, sus hijos de 6 años, otros de 12, otros de 16, ¿sí? Diferentes edades. Pero entonces son los hijos que tomaron esa iniciativa, y la tomaron porque alguien los educó. Y entonces eso es muy importante. Entonces las dos cosas, una es qué está pasando, y segundo, qué acción puede tomar, ¿sí? Y una es la acción para no estar presenciando eso, para que no le lastime, y la otra es qué acción legal puede tomar, ¿sí? Entonces espero que haya respondido a su pregunta. Ahora, hay una tercera cosa que podría hacer, y es que busque ayuda profesional, ¿sí? Tanto para la señora, para sí misma, como para el niño, porque el niño está lastimado, ¿sí? Como ya lo habíamos explicado en otras ocasiones,
de que un niño que ve violencia doméstica, sobre todo a tan temprana edad, sufre de un trauma. Y ese trauma, entre más lo vive, más le está afectando, ¿sí? Entonces es importante que la señora no tome eso en contra del niño, porque el niño está afectado. Dentro de las cosas que habíamos explicado antes es de que el niño, si el niño ve consistentemente por 6 meses violencia, es un constante flujo de adrenalina en su cerebro que empieza a quemar las conexiones entre lo que es el cerebro medio, de esta parte, con las conexiones de la parte frontal, ¿sí? Y entonces, al suceder eso, el niño se vuelve impulsivo. Y es una cosa que he visto demasiado. Los padres, maestros, otros adultos usan demasiada violencia en contra de esos niños porque los culpan de esa impulsividad. Los creen que lo hacen intencionalmente. Les echan la culpa que son agresivos, que no hacen caso, que no entienden. Y entonces, ¿qué pasa? El abuso en contra de ese niño continúa y es un cuento de nunca acabar. Y entonces, ¿qué pasa con ese niño? Va de mal en peor en vez de ayudársele. Entonces, no le eche la culpa al niño, ¿sí? Eso es muy importante. La otra parte es de que busque ayuda para ayudarle al niño a que, de cambiar el ambiente, ¿sí? Porque el ambiente pacífico le va a ayudar a sanar. 2, a buscar la ayuda profesional para que le ayude a reconectar esas neuronas y también a procesar todo lo que ha visto, lo que ha vivido, para que así pare esa impulsividad, ¿sí? Y comprenderlo, ¿sí? Que la impulsividad no es porque quiere, sino es por la situación traumática que ha vivido, ¿sí? Y esto también se lo puede usted explicar a la maestra en la escuela, ¿sí? Y es importante que hable claro con los maestros. Muchas veces, o más bien la mayoría de las veces, la mujer siente vergüenza y es natural, porque ¿quién quiere estar en esa situación? Pero entonces, aún con vergüenza y todo, es importante que los maestros sepan qué está pasando con ese niño, ¿sí? Para que no lo victimicen más, ¿sí? He visto muchas situaciones en que los mismos maestros continúan victimizando al niño, que es el niño problema, que es el niño impulsivo, que es un niño que debería tomar medicina, que es un niño que necesita estar con el psiquiatra, que es un niño que no hace caso, y entonces lo castigan, ¿sí? A la esquina, no le dan el receso y cosas por el estilo. Entonces es importante evitar esa victimización. El niño ya ha sido victimizado y necesita ya no estar en esa condición. Entonces hable con los maestros, explíqueles qué está pasando y pídales que le ayuden, no que lo victimicen, ¿sí? Y desgraciadamente, hay maestros que no tienen esa habilidad, podemos decir, de ver estas situaciones. Entonces, si usted encuentra problema con eso, entonces busque una escuela que sea apropiada para su hijo, ¿sí? Muchas veces, cuando he trabajado con padres así, les ayudo, ¿sí? A ver qué escuela sería una escuela que les ofrecería ese ambiente a ese niño. Y a veces son escuelas particulares, ¿sí? Las escuelas particulares es cierto que tiene que pagar, a veces la mamá no tiene el dinero para hacerlo, pero dan ayuda económica en las escuelas, ¿sí? Hay fondos, entonces si va y habla y pide la ayuda, entonces se lo van a ofrecer, ¿sí? Porque para eso están. Entonces, busque, ¿sí? Porque hay los medios, solamente es cuestión de tiempo y no pierda la paciencia. ¿De acuerdo? Entonces, y lo que les decía, esos son los diferentes tipos de padres que existen. Entonces, analícese usted qué tipo de padre, de madre es usted, para que no cometa los mismos errores que ya ha estado haciendo o que otros han estado haciendo. Dese usted la oportunidad de tener una relación positiva con sus hijos y dele usted a sus hijos la oportunidad de crecer en un ambiente sano, en un ambiente pacífico. Así que le damos las gracias por haber estado con nosotros y esperamos vernos en otra ocasión y esperamos que nos llamen con más preguntas y
recuerde, busque ayuda, que usted se lo merece.